Buenos días, a continuación le presentaremos un seminario donde estaremos hablando sobre la citometría de flujo junto a mi compañera Carla Navarro y mi persona Julianis Martínez. La citometría de flujo nos permite analizar y cuantificar simultáneamente las múltiples características celulares a medida de que las células son transportadas en un fluido e inciden sobre un haz de luz. El citómetro de flujo se encarga de medir el tamaño y la granularidad de la célula, así como la fluorescencia relativa de la misma. Esta característica se determina gracias a la utilización de un sistema óptico acoplado a un sistema electrónico que graba la manera en que la célula dispersa la luz y emite la fluorescencia. El impacto de cada célula sobre el rayo de luz produce señales que se determinan como diferentes parámetros que son recogidas por distintos detectores. Estos detectores convierten las señales en señales electrónicas para su posterior digitalización y así permitirnos medir los diferentes parámetros de una misma célula. Para comprender mejor el esquema de funcionalidad de esta técnica se necesita conocer los componentes del equipo a utilizar. El citómetro de flujo está compuesto por tres sistemas: el sistema fluídico, el sistema óptico y el sistema electrónico. El sistema fluídico consiste en el alineamiento y el transporte de las células dentro de una cámara de flujo hacia una de luz. Por lo tanto, es necesario que las células se encuentren suspendidas en un fluido. Para lograrlo se debe aplicar una propiedad hidrodinámica que consiste en inyectar la muestra en el centro de la corriente del fluido envolvente, que puede ser un búfer de fosfato. Lo anterior logrado se debe a que la muestra tiene una presión mayor que la del fluido envolvente. Gracias a este sistema, la alineación de las células tiene forma de fila india y se garantiza que el haz de luz incida sobre una célula a la vez. El sistema óptico está compuesto por láseres y filtros que se encargan de iluminar a la célula y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al incidir sobre el láser, tienen la capacidad de dirigir la luz en cuanto a su tamaño y su granularidad. Gracias a este sistema se puede medir el tamaño y la granularidad de las células, así como las proteínas que se expresan en su membrana para así poder identificar los distintos tipos de celularidad. El sistema eléctrico está compuesto por sensores lumínicos como fotodiodos o fotomultiplicadores que se encargan de convertir los protones en electrones, los electrones en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica es recibida por la computadora y es traducida en forma de gráfico o histograma. Funcionalidad, para comenzar la citometría del flujo, el primer paso es preparar la muestra que se va a analizar. Las células obtenidas de cultivos celulares, sangre o tejidos desagregados deben prepararse en una suspensión. Esta suspensión celular se divide en varios tubos para la tinción, conservando una alícuota de células no teñidas como control. Las otras muestras se tiñen agregando anticuerpos marcados con sondas fluorescentes. En primer lugar, el fluido de muestra se inyecta en la parte central del sistema de fluidos del citómetro de flujo. Como se ha mencionado anteriormente, estas partículas pasan de forma individual atravesando las del láser, cada una de ellas por un punto llamado punto de interrogación. La luz es dispersada por cada una de las partículas que pasa por dicho punto y puede medirse con dos detectores diferentes, el Ford Scanner y el SID Scanner. El Ford Scanner, la dispersión de la luz es frontal y detecta la luz dispersa por las células hacia adelante y da información sobre el tamaño de la partícula. El SID Scanner es la dispersión lateral. Esta detecta la luz dispersada por las células a 90 grados de la línea de propagación del láser y da información sobre la complejidad interna y la granularidad de la partícula. Por último, la señal detectada cuando pasa por la partícula del punto de interrogación se convierte en un pulso eléctrico que es recogido por el detector. Los tipos de citometría de flujo tenemos la citometría de masa, la citometría de flujo espectral y la citometría de flujo de imagen. En la citometría de masa, en lugar de anticuerpos marcados con fluorocromo, esta técnica utiliza anticuerpos marcados con etiquetas de iones de metales pesados. Por lo tanto, el fenotipado en profundidad se puede realizar con esta técnica. Es útil en áreas de investigación como la inmunología y el cáncer. La principal diferencia con la citometría de flujo tradicional es que las gotas que contienen las células para el análisis se vaporizan, atomizan e ionizan en la cámara de flujo y el espectrómetro de masas detecta los iones producidos. La citometría de flujo espectral, en lugar de evaluar la emisión máxima de cada fluorocromo,
La citometría de flujo utiliza una serie de detectores para medir el espectro completo de cada fluorocromo. Estos espectros se separan luego mediante algoritmos. Y en cuanto a la citometría de imágenes, este tipo de citometría está combinada con la citometría de flujo tradicional con la microscopía de la fluorescencia. La técnica, además de permitir evaluar la morfología de las células, se puede utilizar para la visualización de la coexpresión de proteínas, unión celular, translocación nuclear de proteínas y sinapsis de las células inmunes. Citometría de imagen, este tipo de citometría combina la citometría de flujo tradicional con la microscopía de fluorescencia. La técnica además permite evaluar la morfología de las células y se puede visualizar la coexpresión de las proteínas, la unión celular, la translocación nuclear de proteínas y la sinapsis de las células inmunes. La fluorescencia es la propiedad de algunos átomos y moléculas de absorber luz a una longitud de onda determinada, seguido por la emisión de luz de corta duración a una longitud de onda más larga. La luz que absorbe tiene una longitud de onda de 300 a 500 nanómetros, que es una luz ultravioleta, mientras que la luz que emana, su longitud de onda puede ir de 500 a 600 nanómetros, que es un espectro visible por el ojo humano, que va desde el color verde al color rojo. Se puede usar más de un fluorocromo simultáneamente, siempre y cuando las longitudes de ondas de emisión no estén cerca, es decir, que no se superpongan, para que no interfiera a la hora de identificarlas. El cintómetro de flujo, estas ondas de luz emitidas por el fluorocromo al ser excitado, son captadas por los filtros que convierten estos colores emitidos en señales que enviarán al sistema eléctrico. Tenemos lo que son los parámetros. Algunos de los parámetros más comunes que se miden son tamaño celular. Se mide generalmente en términos de la dispersión de luz, lo que nos ayuda a determinar el volumen celular. Tenemos la complejidad interna. Esto se refiere a la granularidad o a la estructura interna de la célula, que se mide por la dispersión de luz lateral. Tenemos los que son los marcadores de superficie. A través del uso de anticuerpos fluorescentes se puede identificar y cuantificar diferentes proteínas en la superficie celular. Tenemos lo que es el contenido de ADN. Este permite evaluar el ciclo celular y detectar anomalías en el contenido genético. Tenemos la apoptosis. Este se puede medir características que indiquen si una célula está en proceso de muerte programada. Tenemos la producción de citoquinas. Algunas técnicas permiten medir la producción de estas moléculas que son clave en la respuesta inmune. ¿Cómo analizar los datos? Una manera en la que se presentan los datos en histogramas, en este caso un tipo de gráficos que básicamente muestra un solo parámetro de medición que se encuentra en el eje X y en este caso, por ejemplo, es la fluorescencia. Y en el número de eventos en el eje Y, es decir, la cantidad de células que presentan esa característica. Entonces, en este caso, vemos las diferentes vías de fluorescencia en el eje X y en el eje Y. Mientras más alta sea la columna, más cantidad de células nos indica que tiene esa cantidad de fluorescencia. En los gráficos de densidad, los gráficos nos muestran la cantidad de células individuales como un punto distribuido de acuerdo con sus propiedades de fluorescencia. Los colores se utilizan para indicar el número de células en el análisis con esas características. Se pueden visualizar dos marcadores a la vez, uno en el eje X y otro en el eje Y, diferenciando las células en función de la expresión en estos dos parámetros. Aplicaciones de la citometría de flujo. En hematología nos ayuda al contagio celular, fórmula leucocitaria, al contagio reticulocitario y al análisis de médula ósea. En farmacología nos ayuda al estudio de cinética celular,
En inmunología, a la determinación de subpoblaciones linfocitarias, inmunofenotipicación de leucemias y linfomas. En oncología, al diagnóstico, pronóstico y monitorizar tratamiento. En microbiología, al diagnóstico bacteriano y vírico, sensibilidad a antibióticos. En genética, al cariotipo, al diagnóstico de portador y al diagnóstico prenatal. En biología molecular, es una técnica ampliamente utilizada debido a su capacidad para analizar y caracterizar células individuales con gran precisión. Gracias a su aplicación, nos ayuda a la identificación de subpoblaciones celulares, al análisis de expresión de proteínas, a la detención de biomarcadores, a estudios de apoptosis y a viabilidad celular, al análisis funcional de células. En biomedicina nos ayuda también a la citometría de flujo. Es una técnica ampliamente utilizada. Esta tiene aplicaciones directas en el estudio de poblaciones celulares presentes en líquidos humanos. Esta nos ayuda al diagnóstico de enfermedades hematológicas. También nos ayuda a determinar la producción de citocinas intracelulares, a evaluar la proliferación celular y la viabilidad celular, a analizar el ciclo celular, a estudiar poblaciones celulares extrañas, células troncales y proteínas fluorescentes. Ventajas y desventajas de la citometría de flujo. Ventajas: posibilidad de empleo de múltiples marcajes frente a uno solo de la citoquímica y la microscopía de fluorescencia. Posibilidad de analizar un elevado número de partículas en un corto periodo de tiempo, ya sea unos 5.000 segundos. Posibilidad de cuantificación por medio de los canales de medición de fluorescencia. Mayor sensibilidad y objetividad que le permite detectar cantidades mínimas y caracterizar poblaciones celulares poco abundantes en condiciones normales. También permite almacenar informáticamente la información del análisis para poderla utilizar en cualquier momento y reanalizar análisis hechos con anterioridad. También tenemos lo que son las desventajas, como el bloqueo del sistema, daño a las células, escasa información morfológica, no se puede visualizar por el profesional y tiene una alta inversión económica para los equipos.